Lo que vamos a hablar a continuación es un resumen de la literatura en cuanto a una tarea ardua para los médicos, que es ser portadores de malas noticias. Y específicamente les voy a dejar al final el resumen de lo que hay, casi que como de la receta del protocolo SPIKES. El protocolo SPIKES es un protocolo que se desarrolló en MD Anderson en el año 2000 con el fin de poder dar malas noticias teniendo varios factores en consideración, que son los que vamos a ver más adelante, porque no hay una buena manera de dar malas noticias, pero algunas son menos devastadoras que otras. Entonces, al final de la charla, la idea es que podamos tener claro lo que constituye una mala noticia, qué es lo que podría ser que dar una noticia de manera efectiva no fuera posible, y revisaremos el protocolo SPIKES. Una mala noticia, además, no es un evento único en el tiempo, es una sucesión de anuncios que se da a lo largo del tratamiento, depende del ritmo del paciente y del que terminan participando todos los miembros de un equipo. Sucesión porque si ustedes, que me imagino muchas veces han tenido que dar malas noticias, se acordarán que, pero eso yo ya se lo comenté al paciente, yo ya se lo expliqué, y vuelta a preguntar la misma historia porque uno no está en la disposición de recibir malas noticias y es posible que se nuble el sensorio en el momento que le están diciendo a uno cosas que son extremadamente dolorosas, o que uno haga simplemente como un bache y parecería que no oyera, a pesar de tener indemne la función auditiva. Entonces, eso se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué es una mala noticia? Una mala noticia es aquella que va a cambiar de manera radical y de manera negativa la idea que un paciente tiene de sí mismo y del futuro. Es aquella que hace que los planes de vida terminen puestos patas arriba, y esto claramente tiene una repercusión emocional que depende, además, para tener una magnitud mayor o menor de cuáles son las expectativas que tiene uno, y además el nivel que tenga el paciente en ese momento de comprensión, no solamente por su formación académica, sino por el estado anímico, va a determinar que pueda o no metabolizar de una mejor manera una mala noticia. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Un diagnóstico de nuevo de una condición potencialmente letal, el cambio o el deterioro súbito de la condición, el conocer que un tratamiento que se aspiraba que fuera curativo ya no lo es o ya no está siendo efectivo, que las pruebas diagnósticas resulten desalentadoras o que de entrada una enfermedad tenga un pobre pronóstico. Frente a una mala noticia, ¿cuál es el deseo o la expectativa general de un paciente? Que le digan la verdad respecto de muchas cosas. Uno, el diagnóstico, que yo tenga la claridad de saber qué es lo que tengo. Con mucha frecuencia, la posibilidad de dar una noticia, así sea mala, rompe una expectativa que es dolorosísima, porque a veces es mucho más doloroso tener incertidumbre que tener la certeza de un diagnóstico, y que produce mucha tristeza, pero por lo menos ya no es incierto, ya se tiene una información clara. Otro aspecto que los pacientes tienen expectativas o desearían saber es acerca de la esperanza de vida, no de los meses exactos, sino de esto es una condición que tiene alguna posibilidad de mitigarse el daño, de tratarse, de la que me puedo curar, o que es una cosa que va a terminar siendo una condición crónica con la que voy a vivir o en la que probablemente vaya a morir en un tiempo relativamente breve. Y otro aspecto importante que los pacientes necesitan es que los podamos asistir en las decisiones importantes que tienen que ver con su calidad de vida. Yo me haría este tratamiento, los efectos secundarios a los que voy a estar sometidos valen la pena con respecto a lo que voy a obtener. Con mi edad y mis condiciones clínicas, ¿vale la pena someterme a A, B o C? En eso los pacientes agradecen mucho que se les asista y se les acompañe. Ujú. Ahora, ¿por qué es importante aprender a dar malas noticias? Habitualmente en la Facultad de Medicina no nos enseñan a dar malas noticias. Últimamente en el pensum de habilidades de comunicación de los jóvenes en los últimos semestres está incluido, pero eso no tiene más de 20 años. Entonces es importante como que uno pueda hacer la
eh, retroalimentación o la evaluación de, venga, ¿cómo será que estamos acercándonos a dar malas noticias? Además, porque a uno no le gusta dar malas noticias, porque la angustia propia puede hacer que eso termine de alguna manera sesgado. ¿M? Una manera adecuada de dar una noticia mala va a afectar de manera positiva el entendimiento que el paciente tiene de la información que se le suministra. Va a producir mayor satisfacción con el cuidado médico, seguramente que va a propiciar un nivel de esperanza. Esperanza no tiene que decir, no tiene que ver con que uno dé falsas expectativas. Esperanza es que uno pueda estar seguro de ofrecer al paciente que va a estar ahí para mitigar el sufrimiento emocional, físico, respiratorio, independientemente de la condición pues determine el final de la vida. Y las noticias malas evidentemente necesitan o van a estar de la mano de un ajuste emocional en el paciente. ¿No? Entonces, 4 cosas importantísimas a la hora de dar malas noticias. Uno tiene que tener una actitud que el paciente encuentre que uno está dispuesto a darle su tiempo y está dispuesto a aclararle las dudas que pueda tener. El mensaje debe ser claro, o sea, no se debe dar en el lenguaje de los médicos, sino en el lenguaje parecido al que el paciente, según su nivel educativo, use. Debe procurarse siempre la privacidad y en el camino de la mala noticia resolver las dudas eventuales que se puedan presentar. ¿No? Les repito, dar malas noticias es una actividad que no es grata porque le genera a uno la angustia de la propia finitud. Si a esta persona le está pasando esto, ¿qué tal que fuera yo? La angustia de tener que ser el portador de las noticias malas, la sensación de fracaso, eventualmente sentirse inadecuado, responsable porque un tratamiento funcione o no funcione, porque eh, en alguna circunstancia uno hubiera podido ofrecer mayores expectativas de las que podrían darse o porque el camino simplemente haya cambiado, que uno tema la respuesta emocional exagerada o para la que uno no está preparado de parte de un paciente. Si alguien empieza a llorar y no puede controlarse, uno se angustia porque no sabe qué hacer. ¿No? La incertidumbre de las expectativas del paciente, la familia, qué van a esperar de mí, qué van a esperar que haga, qué me van a decir. El miedo o el dolor puesto en el otro, destruir las esperanzas del paciente y en últimas la falta de experiencia. Uno aprende cosas en el camino y probablemente las primeras malas noticias que se den tan, no es tan experto en darlas porque fácil claramente nunca es. El protocolo Spikes, como les decía, es un protocolo que se propuso en MD Anderson y que consta de unos pasos que deben ser seguidos de manera eh, estricta para que uno pueda ir avanzando como en una escalera. S es de preparar el entorno. P es de mirar la percepción del paciente y de la invitación que se hace al paciente. K es del conocimiento y la información, E de emoción y empatía y S de estrategia y resumen. Entonces empecemos con el entorno. Esa es tal vez la parte más importante porque es la que abre la interacción con el paciente. Lo primero que hay que hacer es tener la información clara, completa, actualizada de la condición del paciente. No hay sea que un examen que salga a última hora uno no lo tenga. Hay que asegurar privacidad. Evidentemente, no todos los hospitales disponen de una sala de entrevistas en donde uno pueda llevarse al paciente aparte para darle una noticia, para conversar con él, pero uno sí debe procurar que por lo menos si es un consultorio la puerta esté cerrada, que si es un cubículo uno corra la cortina para que por lo menos se dé la impresión de que hay un espacio cerrado donde uno está dispuesto a dar la noticia y que es solamente para uno y para el paciente. En la medida de lo posible, debe haber una persona familiar o una persona que el paciente haya escogido, que es el que va a estar presente mientras la noticia se le va a dar, o alguien que se haya escogido si el paciente no va a ser que sea el portador del paciente, el portavoz, perdón. Es
Muy importante aquí que vemos pacientes de otros lados, mirar si el idioma en que uno va a hablar es el idioma materno del paciente o si es un idioma que si no lo es, el paciente lo va a entender adecuadamente. Y una cosa importantísima es que uno se pueda sentar. Si el paciente está acostado y uno está de pie, la sensación de que hay una asimetría se hace mucho más evidente. Si uno se sienta y los ojos están a nivel del paciente, el paciente está sintiendo que está hablando con un igual. Entonces, ese solo tip ayuda enormemente y el paciente va a sentir como que estamos en plan como a hacer algo en equipo. Los psiquiatras siempre cargamos pañuelos desechables entre la bata. Eso ayuda, de verdad. Porque uno a veces alguien está llorando y lo único que uno puede hacer es alcanzarle un pañuelo hasta que se calme. Uno debe tener tiempo suficiente en este ejercicio de la medicina en que todos andamos de afán. Eso evidentemente eh, exige de nosotros una mayor carga en términos de que hay muchas cosas que la gente tiene que estar haciendo a veces a la misma hora, pero para dar una mala noticia hay que disponer de tiempo. Si uno puede organizar la agenda o puede dejarlo de últimas en la jornada con el fin de no tener que salir corriendo, sería muy bueno poderlo hacer así. Hay que apagar el teléfono. En ese instante, si uno está de turno y se lo están llamando, pues hay que ponerle silencio al teléfono para que no lo estén interrumpiendo o que lo llamen a mitad o que corran la cortina, porque en este instante le vamos a tomar la oximetría o lo que sea. Hay que organizar antes, decirle, por favor, no me vayan a interrumpir. ¿Mm? Sentarse, si uno puede, y cerca del paciente, pues a la distancia que la personalidad de uno le permita. Si uno es muy abrazador y muy cogedor, perfecto, pero si uno tiene que guardar distancia, no está obligado a hacer cosas que no estén de acuerdo con su personalidad, pero por lo menos dar la sensación que uno está a la misma altura de. ¿No? El contacto visual es súper importante conservarlo. Uno no puede estar hablando con alguien mientras uno mira el techo, tampoco a los ojos, porque eso se siente pues atropellador, pero es importante que uno esté mirando a la persona. ¿M? La escucha activa tiene que ver con que uno acepte o tolere que alguien se quede en silencio. A los seres humanos nos angustia cuando el silencio dura más de 2 segundos y uno enseguida quiere como dar otra frase y eso termina siendo como atropellador. Den permiso de que pasen algunos segundos mientras el paciente como que trata de metabolizar la idea pues dura o la información dura que le acaban de dar. Cuando el paciente esté hablando, hay que tratar de no interrumpirlo. ¿M? Que termine de hablar. Hay gente que es muy circunstancial y empieza, y porque a mí, etcétera, etcétera. Déjelo que termine. ¿M? Después hay que repetir en las palabras del paciente alguna de la información que uno le haya dado para estar seguro de que entendió claramente. ¿M? Cuando uno llega, es importante que haya como ciertos elementos que rompan el hielo. Entonces, que uno pueda decir, bueno, buenas tardes, yo soy el doctor fulano de tal, quién es, quién lo acompaña, qué parentesco tienen, si uno conoce la familia, bueno, cómo están los hijos, cómo ha seguido fulano, sutano, porque pues los pacientes terminan contándole a uno eh, toda la vida. Eso para poder uno pasar al siguiente paso, ¿sí? En donde uno tiene que, antes de ir a soltar una noticia, preguntar, primero, ¿qué ha pensado usted acerca de lo que tiene? ¿Qué ha hablado con los otros médicos? ¿Qué idea se hace usted de estas fiebres que ha tenido, de la baja de peso, del sangrado, etcétera? Un poco para ir como investigando qué ha pensado el paciente. Hoy en día que los pacientes le preguntan todo al doctor Google, a veces también tienen la información casi que, pues llegan con unas preguntas técnicas como muy puntuales, pero hay que mirar a ver la gente como qué ha estado investigando y qué es lo que piensa. Hay que usar siempre el lenguaje del paciente y parafrasearlo. Y además, en la medida que el paciente uno se acomoda al contexto académico de él, también le da la sensación de que uno se está poniendo a su mismo nivel, ¿sí? Uno parafrasea y le explica si es alguien muy letrado o igual si no lo es, y con eso hay mucha más sensación de conexión. ¿M? Con esto, uno puede corregir alguna desinformación que el paciente tenga justamente de sus lecturas de Google, etcétera,
Y hay que estar muy atento a los síntomas de negación. No, yo no tengo nada, no está pasando nada. La negación en sí no es patológica. La negación es un mecanismo emocional por el que uno mitiga lo duro de lo que le están contando y de alguna manera eso le permite metabolizar una noticia como con más tranquilidad. Entonces todo el mundo al principio cursa con, con negación, eso es lo esperable, pero uno también puede pensar con el deseo, entonces me voy a ir a X parte a que me hagan quién sabe qué. ¿M? Puede de repente dejar de entender o de poner en consideración información médica importante o tener expectativas poco realistas. Me voy a ir donde un médico naturista que me va a organizar todos los desequilibrios de los meridianos y me voy a mejorar. ¿M? La negación igual puede aparecer cuando las enfermedades se exacerban o se empeoran, en que haya otra vez progresión o aparición de la negación. Eso hay que estarlo como monitorizando. Lo malo de la negación es que haga que el paciente no se trate, ¿sí? O haga tratamientos que en vez de mejorarlo, lo perjudiquen. El tercer punto y es invitar al paciente a preguntarle, ¿usted qué tanto quiere saber? Hay gente que le dice, mire, yo no quiero saber nada, no me explique nada, no me explique marcadores, no me diga nada, eso háblelo con mi señora, yo vengo a tratamiento y me dejo, pero a mí no me cuente nada. ¿M? Otros quieren saber todo, con pelos y señales, pero uno les tiene que preguntar, ¿usted qué tanto quiere saber? ¿M? Entonces, para dar información, tanto como para no darla, uno necesita la autorización del paciente. Además, pues, que es otro variante que le sale a los consentimientos informados. Pero uno le pregunta, ¿qué tanto quiere saber? ¿Mm? ¿Qué es lo que quiere que le diga de su diagnóstico y su tratamiento? Ahora, si no quiero saber, ¿sí? ¿Usted quiere que yo hable con su familia y de repente vuelva después? Muchos pacientes la familia a veces viene y lo llama aparte. Yo no queremos que fulanito sepa porque esa noticia lo va a devastar. El derecho del paciente es a saber, el que tiene derecho a decir yo quiero o no quiero saber es el paciente. Pero entonces a la familia uno no le dice, no, porque igual tiene que saber, si no venga, mire, hagamos una cosa, ¿qué piensa usted que querría su mamá, su papá, su tío, lo que sea, respecto de si hay alguna limitación en el tiempo de vida de hacer con el tiempo que le queda o de tomar una decisión? ¿No le parece que de repente esa es una cosa muy importante como para que se la pasemos por alto? Y la familia en general siempre termina cediendo. ¿M? Cae ese knowledge de conocimiento, entonces ya cuando se va a dar la información hay que hacer algo que permita como un abrebocas. Tengo malas noticias que darle. Lamento tener que ser portador de una noticia no muy estimulante. Quisiera que las noticias que trajera fueran mejores, lo que además se acomode al estilo de cada uno. ¿M? Las noticias de hoy, me temo, fulanito, que son difíciles de oír. Y ahí hay que hacer una pausa. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué me va a decir? No, que los resultados del PET mostraron que que la biopsia de médula ósea mostró que X. ¿M? Ahí hay que permitir el silencio para ver el paciente cómo va o qué reacción va a tener. ¿M? Otra vez, les repito, el nivel educativo y la manera como uno se va a expresar y lo va a decir es súper importante. Usen palabras sencillas, ¿sí? La información tiene que ser considerada pero directa. ¿M? Hay esta condición, si no se empieza a hacer un tratamiento de manera urgente, la vida peligra, eso no hay manera de ponerlo en una, pues de manera más diplomática, pero claramente es de un modo considerado, quiere decir, estamos dispuestos con usted a hacer lo pertinente para que eso se haga a la mayor brevedad o yo estoy pendiente de ello, no va a estar solo. ¿No? Pero pues la información claramente uno no la puede cambiar. Den la información por poquitos, ¿sí? Haga una frase, espere un poquito a que el paciente, a ver cómo reacciona, da otro poquito y a ver qué otra reacción tiene. Hay que hacer entonces pausas frecuentes porque en esas pausas uno permite mirar cuál ha sido la repercusión, tanto emocional como cognitiva, qué tanto entendió.
no, ya no tenemos nada que hacer por usted. Eso no se puede decir, porque siempre hay algo que hacer por un paciente. Uno puede renunciar a la curación, pero hay muchas otras cosas para hacer por un paciente, ¿sí? Uno le puede prometer no se va a morir con ansiedad, no se va a morir disneico, no se va a morir con dolor. Y eso ya es una esperanza que uno le da a alguien de que lo va a acompañar. Es posible que el tratamiento curativo, pues, por razones múltiples, no se pueda dar, pero esperanza siempre hay que dar. Entonces, del léxico, la frase ya no hay nada más que hacer. El aspecto empático tiene que ver con que uno pueda tolerar las respuestas emocionales. A ninguna persona le gusta ver a alguien que está llorando, ¿sí? Porque genera una sensación de impotencia. ¿Yo qué puedo hacer para que esta persona no llore? Pero a veces lo mejor que uno puede hacer, y en estos casos, es que uno lo acompañe. Uno llora y deja de llorar. ¿Sí? Uno le alcanza un pañuelo y la persona deja de llorar en algún momento. ¿Sí? Importante es que uno tenga la paciencia y la capacidad de espera, porque en algún momento, si uno está callado al lado, la persona se seca las lágrimas y le dice, bueno, doctor, entonces, ¿qué hay que hacer? Va a haber muchísimas emociones, una gama muy amplia de emociones que se despiertan con las que uno tiene que intentar estar conectado. Rabia, porque a mí, tristeza, no, yo qué voy a hacer con mis hijos. ¿Mm? Alguien que se quede callado y no vuelva a decir ni mu, esto me pasa a mí porque tuve aquella infección, una cantidad de cosas, o me quiero ir, doctor, adiós, yo me voy, no, venga, pero venga, ¿qué está pensando? Dígame en este momento qué es lo que más lo preocupa y tratamos entre los dos como de mirar cuál puede ser la mejor salida. ¿Mm? Entonces a la gente uno le puede preguntar, ¿qué es lo que más le está preocupando? Los hijos preocupan mucho. ¿Qué voy a hacer yo si yo trabajo, yo soy la cabeza de la familia, qué va a pasar conmigo, o la parte social, o qué problema, si estoy hospitalizado no puedo ir al matrimonio de mi hijo que se casa el otro mes en no sé dónde. ¿Mm? Todas esas cosas hay que preguntarlas porque eso hace que el paciente se sienta entendido. ¿Mm? Entonces hay 4 pasos que uno tiene que recordar de una respuesta empática. Uno debe observar cuáles son las emociones y escuchar en silencio, ¿mm? Calladito. ¿Mm? Veo que son noticias que lo mortifican. Ahí uno está identificando y validando la emoción. Lo veo muy triste, evidentemente, porque esto que estamos hablando es una cosa triste. Lo veo llorando. Qué pena, doctora, es que yo no quiero llorar. No, pues esto que está pasando es una cosa llorable. No tiene que disculparse porque está llorando. ¿Mm? Uno le puede preguntar, ¿me podría usted decir lo que está sintiendo? ¿Mm? La fuente de emoción o lo que lo está uno perturbando también vale la pena hacer o invitarlo a que lo verbalice. Lo que más me preocupa no es morirme, lo que me preocupa es qué va a pasar con mis hijos. Y si uno no alcanza como a colegir qué es lo que ha pasado, uno le pregunta directamente, de todo lo que le estoy diciendo, ¿sí? Lo que más le preocupa, ¿qué es? ¿Mm? Entonces uno tiene que al final haber logrado mostrar que hay una conexión entre la emoción y la razón para que esa emoción se esté dando. ¿Mm? Validar las emociones del paciente es permitirle, usted puede estar bravo con la vida, usted puede estar triste, puede estar enojado porque me pasa esto a mí, esta es una seguidilla de cosas durísimas, nos decía la mamá de un paciente ayer, ¿m? ¿Por qué nos toca tanta dificultad? Mi hijo es jovencito. ¿M? Entonces, mostrar solidaridad y soporte no es decirle, no ofrezco, no va a pasar nada, sino, sí, mire, usted, eso que usted me está contando es muy, muy, muy doloroso. Entonces, no hay que llegar a los lugares comunes ni ignorar las propias emociones. Mire, eso que usted me está contando de verdad me deja muy triste. Yo quisiera poder tener una mejor noticia que traerle. Y pues genuinamente uno sí se pone triste con lo que a los pacientes les pasa porque los ve meses. Se pone contento también cuando están bien. Entonces, al final, uno tiene que hacer un resumen de lo que se habló para el paciente, se le entendió. A ver, entonces, en resumen, mire, lo que está pasando es que usted tiene un mieloma, las posibilidades de tratamiento son esta y esta, afortunadamente no tiene compromiso renal. Hacerle preguntas al paciente para ver si entendió, si hay algún vacío en la comprensión. Ah, bueno, pero entonces yo estaba con miedo de que me hicieran diálisis. No,
según lo que el nefrólogo nos dice, pues no va a haber necesidad de diálisis, no solamente la quimio, porque no está comprometido el riñón. Ah, bueno, ok. ¿Mm? Pregúntele si está listo para discutir las opciones de tratamiento. Ok, entonces usted lo que tiene es un mieloma. Las posibilidades de tratamiento son esta, esta y esta. ¿Le parece si las revisamos? Ok, entonces el paciente tiene que hacer uso de su autonomía. Yo puedo decidir qué es lo que quiero que hagan conmigo de tratamiento y buscarlo, ¿sí? Entre todos. Si eso además le puede ayudar al paciente, cosas que le den esperanza, también hay que fomentarlas. Fulanito, ¿usted es creyente? ¿Usted tiene alguna convicción religiosa? En el hospital existe la posibilidad de que uno lo visite el rabino, el imán, el sacerdote. Si eso le va a ayudar, echemos mano de eso. ¿Mm? Las decisiones no se pueden tomar inmediatamente. El paciente le puede decir a uno, mire, yo le puedo decir mañana, yo quiero consultar esto con mis hijos que viven en tal parte, vamos a hacer una videoconferencia. Eso, si hay posibilidades, dele un placito para que tome la decisión. ¿Mm? Y hay que centrarse en preguntarle la mayor preocupación suya respecto de su salud en este instante, ¿qué es? ¿Sí? Ahí es importante usar en algún momento la palabra deseo. Lo que usted más desearía en este momento, ¿qué sería? No, que me empiecen la quimioterapia a la mayor brevedad porque yo me quiero curar. Ok, perfecto. No, yo deseo que mis hijos lleguen para poder estar con ellos. ¿Mm? Yo deseo poder estar en la casa unos días mientras se hace el trasplante. Hay que poner esa, ese sustantivo, el deseo, porque eso le da a la persona como la llave de, venga, yo tengo como cierto control, en la medida que la enfermedad le quita a uno el control de tantas cosas, por lo menos que la parte desiderativa sienta que se conserva en la medida de lo posible, obvio, le ayuda mucho. ¿Mm? La red de apoyo es vital, identificarla. ¿Quién es para usted importante? ¿Quién lo va a acompañar en la clínica? ¿Quién lo viene? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo lleva a cobrar la pensión? ¿Quién está pendiente de todas sus cosas? ¿Mm? Y lo importante es que no se vaya la persona sin que uno le ofrezca que lo va a seguir viendo, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver para poder discutir de su tratamiento, de lo que usted ha decidido, de quién lo va a acompañar? ¿Mm? No es fácil dar malas noticias, pero a quien le interese, tengo toda la bibliografía y todos el archivo completo por si a alguien le interesa leer acerca de este tema.